naval que conmovido por los devastadores efectos de los terremotos y tsunamis de nuestro país, diseñó una casa antisísmica y a la vez flotante. Se trata de un inmueble anclado a 6 pivotes metálicos, construido sobre un desnivel que permite el paso de la ola de un maremoto. Flota en cuanto llegue el agua por la puerta de la casa, en cuanto toca mi casa, empieza a elevar. Imaginemos que lo hubiéramos tenido en Talcahuano, la persona que estaba dentro, la familia que estaba dentro, el esposo, la esposa y los 2 o 3 hijos que estaba dentro de esta casa, con un sueño extremadamente pesado, no se habrían dado cuenta del terremoto, del tsunami hasta el otro día, que habían despertado y que la casa hubiera estado en un estado todo destrozado, menos ellos, y se habían tratado. Todos ellos usaron su creatividad para aportar con la reconstrucción del país e intentar evitar nuevas tragedias. Ahora podrán poner su talento a prueba junto a quienes deseen participar en el concurso Chilenos con Ingenio, que organiza el 30 de julio y la Universidad